7 de la mañana con 46 minutos, 7:46 minutos. Saludamos con nuestra primera invitada. Nos acompaña vía telemática la doctora Jimena Ron, abogada constitucionalista. ¿Cómo está, doctora Ron? Buenos días. Bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Poco a poco avanza ya este escrutinio, pero los resultados no van a variar. El presidente de la República ha logrado el triunfo 9 de las 11 preguntas de la consulta popular. ¿En qué tiempo se van a aplicar? Y le pregunto esto porque ayer el viceministro de Gobierno, el señor Esteban Torres, relacionaba la captura de Colompico como un resultado de la consulta popular, y es más, llegaba a decir, por ejemplo, que él podría ser uno de los primeros extraditables. No sé qué país estará interesado en solicitar su extradición, pero ¿cómo va a funcionar? Por ejemplo, para empezar, el tema de la extradición. ¿Desde cuándo se aplica? ¿Tiene o no tiene límites? ¿Qué delitos se establecen para que una persona sea sujeto de extradición? Buenos días, bienvenida. Hola Licenia, qué gusto. Alexis, también un saludo cordial a los que nos escuchan. Eh, había que tener claro, me parece que en el contexto de la consulta popular, que las decisiones que tomara el pueblo en función de este proceso democrático, ya, digamos, materializarlas iba a tomar un tiempo, ¿no? Eso es algo Ujú. que se había venido diciendo desde hace mucho, ¿no es cierto? Y es que el aterrizar las decisiones iban a tomar no solamente el tiempo, digamos, que implica la discusión que haya dentro de la Asamblea Nacional, sino también este tiempo que implique realmente la efectividad de la medida, ¿no? Entonces, yo creo que como primer punto es necesario considerar que todas las decisiones que tomó el pueblo ecuatoriano en la consulta popular tienen que pasar por la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional cree el marco normativo que permita operativizarlas. En el caso de la extradición, por ejemplo, es necesario modificar, digamos, la ley de extradición que tenemos en este momento a fin de permitir esta operatividad de la extradición y saber cómo se va a actuar cuando hay un país que requiere una persona, quién va a contestar ese requerimiento, en cuánto tiempo, cuáles van a ser los requisitos. Si bien se establecen algunas digamos, en líneas generales en los anexos, pero hay muchísima tela que cortar en temas de extradición y del resto de decisiones, y esto pues lo hace la Asamblea Nacional en el marco de esta competencia que tiene de construcción normativa, tardándose el tiempo que tiene que tardarse además para que haya la deliberación democrática. Si bien en el tema de extradición, por ejemplo, el Ejecutivo no le puso un término a la Asamblea Nacional, un tiempo para que emita esta ley o esta reforma normativa, se entiende que tiene que ser rápido, pero también debe considerarse que la Asamblea maneja sus tiempos de deliberación democrática. O sea, no es de inmediato. ¿Y en qué caso se aplicaría? No es inmediato y se aplicaría para todos los casos, ¿no? Justamente esta era la diferencia de la pregunta de Daniel Noboa con la de Guillermo Lasso. La de Guillermo Lasso permitía, digamos, la eventualidad de que hubiese pasado una extradición para ciertos delitos. La de Daniel Noboa extiende para todos los delitos, de manera que una persona podría ser extraditada si es requerida por otro país, tanto si es por robo, por ejemplo, como si es por un tema de algún delito económico. Esto ya es indistinto porque se abre el espectro a cualquier delito. Lo importante de aquí es que siempre hay un país que requiera a un nacional para ser juzgado fuera. ¿Por delitos políticos aplica? Bueno, el tema de los delitos políticos habría que tener cuidado también porque en estos casos hay figuras, digamos, de instituciones jurídicas como el asilo, por ejemplo, que podrían variar el tema de la extradición, pero podría entrar el tema del delito político. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle. Un fuerte abrazo para usted. Igual. Figuras como la de la extradición, a propósito de una declaración que ha sido bastante polémica y muy comentada del viceministro de Gobierno Esteban Torres de ayer, de que Colón Pico, al ser capturado, podría ser el primer extraditado. ¿Cuánto tiempo le podrían tomar al país empezar a generar ese tipo de procesos, entendiendo además que cualquier extraditable, para que sea tal, debería tener el pedido de un país justamente que vaya a rendir cuentas en la justicia? Entonces no sé ahora mismo qué país del mundo está pidiendo que Colompito vaya a ser juzgado allá. Entonces, además, ¿cuánto tiempo podría tomar para aplicar esta figura? Eso es importante. A ver, el requisito sine qua non es que hay un país que lo pida.
que pida a alguien, ¿no? A un nacional que ha cometido un delito en otro país y que lo pida para juzgarlo allá, ¿no? La idea es que los ecuatorianos de alguna manera no se escondan en este país y no sean juzgados, entonces esta figura busca de alguna manera sí eliminar el tema de la impunidad, pero el requisito sine qua non es el pedido del país. Yo desconozco si hay algún país que está requiriendo a Colón Pico, desconozco, pero si hubiese, digamos, ese pedido por parte de algún país para ser juzgado fuera, entonces tiene que iniciar el proceso. El proceso no es automático, ¿no? No es que el país pide y al día siguiente lo mandamos. Hay un procedimiento que hay que observar y un procedimiento, por ejemplo, de establecer si es que ese pedido cumple los requisitos. Por ejemplo, hay este requisito de que las penas que el delito exista, el delito por el que se lo quiera juzgar en el otro país también existe en este país. Ese es uno de los requisitos. Otro requisito es que las penas que se vaya a imponer en el otro país no sean penas que nosotros no tenemos, penas absolutamente drásticas como la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? O la cadena perpetua. Es decir, no, un país no nos puede pedir a un nacional para matarlo. Esto no está permitido, entonces hay que atender al marco primero de los derechos del derecho internacional de los derechos humanos y sobre esa base crear esta modificación normativa que permite ese procedimiento que no será rápido, ¿no? Además, creo que también hay que tener en cuenta que la extradición sí es un procedimiento jurídico político también, ¿no? Hay una decisión también de parte, una decisión que tiene un componente político después del análisis jurídico, a ver si las autoridades también, digamos, una vez que analizan los requisitos, dan la anuencia para enviar a esta persona a ser juzgada afuera. Doctora Ron, en las últimas semanas se conoció una denuncia por parte de un diputado mexicano en contra del presidente ecuatoriano por el asalto a la Embajada de México en Quito. Y en este caso, de prosperar internamente en la legislación mexicana, ¿podrían pedir la extradición del presidente de la República? En este caso, ¿qué sucede? Es justamente esto lo que hay que analizar, Licenia, por eso es que es necesario primero tener claro cuál va a ser el marco normativo que se cree en función de esto que nosotros denominamos los requisitos que existen en el derecho internacional de los derechos humanos, a ver cuáles van a ser los requisitos para ver quién podrá ser extraditable. En principio, digamos, a priori entrarían todos los delitos, pero habría que ver cuáles van a ser exactamente los requisitos para saber si digamos, este presunto delito podría entrar, ¿no? Lo que sí creo que hay que tener claro que es justamente esto que les digo, que además de ser una institución jurídica, es una institución política, ¿no? No es tan sencillo como hacer un checklist y enviamos a la persona. También hay una decisión política de por medio y, bueno, esto también hay que considerar. Doctora, en términos generales, de las 9 preguntas en las que gana el sí, entiendo que en 8 por lo menos va a tener que haber la participación de la Asamblea y un trámite legislativo regular. Es decir, para que la consulta popular sea efectiva, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Y cómo va a tener que la Asamblea empezar a procesar todas esas reformas que me imagino yo además van a recaer sobre la misma comisión, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado? ¿Cómo va a tener que organizar su trabajo la comisión? Bueno, depende en realidad, ¿no? Lo que tiene que ocurrir es que estas reformas de Alexis entren a las comisiones que ya estén trabajando proyectos de ley, reformas a proyectos de ley. Entonces, por ejemplo, la reforma que tiene que ver con los jueces constitucionales, ¿no? Esta reforma tendrá que entrar a la comisión que, si no me equivoco, es garantías jurisdiccionales, la que está discutiendo en este momento las reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, aprovechando, digamos, la discusión, tendrá que entrar ahí para acortar tiempos. La del control de armas, por ejemplo, o municiones, etcétera, irá a la de seguridad. Todo lo que tiene que ver con temas penales, ¿no es cierto? Con las reformas, la ampliación de penas por delitos, etcétera. Primero hay que esperar que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley correspondiente y luego, ya que la Asamblea empiece a tramitarlo en función de la comisión que corresponda. Esto yo no creo que se demore, la verdad, el presidente... me parece que sí ha hecho gala de rapidez en estos temas. Yo estimaría que podría estar enviando de forma rápida los proyectos de ley que tienen que ver sobre todo con las reformas al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, y luego ya es lo que demore la Asamblea Nacional en el procedimiento. Claro que hay un tiempo establecido dentro de los anexos en algunas preguntas, tiempos que en algunos casos son más cortos y tiempos que son más largos, digamos, dependiendo del tema que se esté tratando,
Pero hay que considerar, y esto aquí me parece que es indispensable tener en cuenta, la Asamblea Nacional maneja sus propios tiempos. Claro, no podrá demorarse per secula seculorum porque hay la confianza ciudadana de por medio, pero tampoco se le puede decir a la Asamblea Nacional debate en 30 días, porque va a debatir una ley que probablemente va a salir mal. El tiempo, digamos, que se demora la Asamblea Nacional en construir una norma, en el que invita a la ciudadanía, en el que invita expertos, en el que hace modificaciones, en el que hay un primer debate, un segundo debate y el veto, es decir, todo este procedimiento que es el mismo que tendrá que ser en este momento, lleva un tiempo y ese tiempo es necesario para que haya una discusión sesuda, una discusión, digamos, suficiente para que no haya o haya, digamos, la menor cantidad de errores en los proyectos de ley o de modificaciones que se emiten. Entonces, eso creo que también es necesario considerar que no se le puede decir a la Asamblea que debata en 30 días un proyecto de ley que puede resultar muy complejo para la sociedad. Ayer la asambleísta Valentina Centeno dijo que el presidente de la República tenía listos los proyectos de ley. Suponiendo que lo haga en el tiempo más corto posible, que el trámite completo en la Asamblea Nacional para el incremento de penas, para que los condenados por ciertos delitos cumplan la totalidad de la pena en la cárcel, para que se tipifique el porte y tenencia de armas de uso privativo de policías y militares, que las armas, municiones, explosivos incautados sean entregados a las fuerzas del orden, la simplificación de la extinción de dominio de bienes de origen ilícito, entren en vigencia todas estas consultadas el domingo pasado. Más o menos ¿cuánto será? ¿Un 6 meses, 8 meses? ¿Pueden estar vigentes es que antes depende, que termine el actual los periodo proyectos de presidencial? ley, el proyecto de ley podría demorar hasta un año, ¿no? En emitirse. Y, claro, es en el tiempo, un tiempo, digamos, normal, regular. Ahora también la Asamblea tiene los tiempos extremadamente cortos en los que discute leyes, por ejemplo, las leyes de urgencia económica que las hacen 30 días. Entonces, hay tiempos dentro de los anexos, ¿no es cierto?, que van de un año, por ejemplo, el tema de los jueces constitucionales, el tema de las Fuerzas Armadas para, digamos, regular el tema del trabajo complementario, tiene 6 meses y medio. Entonces, va a tener distintos tiempos para ir analizando todos estos temas. La Asamblea tendrá que ir estableciendo una agenda y cada comisión tendrá que ir estableciendo prioridades a fin de intentar cumplir con los tiempos que establecen los anexos, pero yo sí creo que es importante, sobre todo para quienes hemos trabajado dentro de la Asamblea Nacional y conocemos cuál es el trabajo al interno, es importante señalar que no puedes ponerle una camisa de fuerzas a la Asamblea Nacional. Si bien evidentemente hay una confianza ciudadana, insisto, que hay que proteger, pero no le puedes poner una camisa de fuerzas a la Asamblea porque corres el riesgo de que el proyecto de ley no salga, digamos, con la deliberación democrática que necesita. Ahora, tal vez le voy a poner en un terreno que no le corresponde a la doctora Ron, que es el análisis técnico jurídico, pero en los últimos días el presidente Noboa y su gobierno se ha abierto frentes con varias bancadas. Con la RC me parece que ya no hay posibilidad de ningún tipo de acuerdo después del evento aquel en la embajada. Lo de Construye este fin de semana y el comunicado en el cual ellos prácticamente les responsabilizan de ser los autores de la pregunta del trabajo por horas, por ejemplo, y una serie de acusaciones entre la señora Galarza y el señor Parra, de que si eres o no eres, etcétera, etcétera. ¿Cuánto le van a ayudar al gobierno y al presidente Noboa para que estas reformas que fueron aprobadas a través de consulta puedan tramitarse de manera ágil y tengan los por lo menos 70 votos que se requieren en el Pleno? Sí, esto también es importante. A ver, el tema del rompimiento de las alianzas creo que va a tener consecuencias, ¿no? Le va a pasar factura sin duda alguna al presidente de la República. Los temas no le van a salir tan rápido como le salían con las alianzas que tenían y que hacían que las cosas corran con mayor celeridad. Ahora, en los temas que tienen que ver con la consulta popular, yo sí creo que en esto de aquí, más allá de las alianzas, los partidos políticos van a colaborar. De hecho, escuché Construye, por ejemplo, ya se ha pronunciado y ha señalado que más allá de las diferencias, ellos van a apoyar los cambios normativos que derivan de la consulta. Igual el partido... El RC también, por lo menos yo escuché al expresidente Rafael Correa señalar que ellos también van
a colaborar con los cambios normativos, porque más allá de las diferencias políticas que hay en este momento entre ADN, RC y Construye, hay un pedido ciudadano, Así es. ¿no? Y ese pedido ciudadano de alguna manera tiene jerarquía. Y yo creo que todos los bloques políticos tendrán que alinearse porque el no hacerlo de alguna manera podría derivar en que la ciudadanía sienta que hay, digamos, se sienta defraudada de parte del bloque político que sea. De alguna manera, me parece que lo que van a hacer ahora es tratar de que esos temas salgan, insisto, digamos, en los tiempos que tienen que salir, porque hay un trabajo técnico alrededor, pero no creo que haya un bloqueo político, por lo menos en estos temas específicos, ¿no? Doctora Ron, en cuanto a la primera pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de Fuerzas Armadas a las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución? ¿Esto cuánto tiempo toma en su aplicación y qué va a cambiar de lo que ocurre actualmente? Tenemos a Fuerzas Armadas colaborando ya con la policía en el control de la inseguridad en las calles, en las cárceles, ahora está militarizando unas centrales hidroeléctricas. ¿En qué va a cambiar lo que ocurre ahora y cuánto tiempo va a tomar la aplicación como tal de esta pregunta? Nada, Licenia, exactamente lo mismo. Lo que va a tener que hacer ahora la Asamblea Nacional es crear el marco normativo para que en el futuro, digamos, haya todo este procedimiento que se establecía en los anexos, que es que cuando el presidente requiera llamar a Fuerzas Armadas pueda hacerlo, que haya, digamos, este análisis de parte de las autoridades que corresponden. Entonces, crear el procedimiento, pero en estricto sentido, las Fuerzas Armadas continuarán haciendo el trabajo que están haciendo hasta ahora, esto además porque la Corte Constitucional también lo señaló así, ¿no es cierto? Entonces es un trabajo, y además porque estamos dentro de estado de excepción, así que técnicamente no hay un cambio, digamos, en temas materiales en este momento, entre lo que pasaba antes y lo que pasa, digamos, después de la consulta. ¿No va a necesitar el presidente de la República acudir otra vez a un estado de excepción por cualquier asunto? Ahora ya fue no por va a el tema necesitar. energético. Esa es la diferencia, digamos, técnica como tal, y lo que la Asamblea Nacional tendrá que generar es, digamos, este cambio normativo, este marco normativo para establecer de qué forma el presidente ahora podrá solicitar el apoyo complementario de Fuerzas Armadas, en qué escenarios, en qué contextos, cuál va a ser el trabajo que realice Fuerzas Armadas, esto que sucedía en estado de excepción y que ahora se hará sin estado de excepción. Una cosa adicional, doctora, tiene que ver con también el análisis y la reflexión con respecto del pronunciamiento del pueblo en dos consultas que abordaban más o menos la misma temática. ¿Cómo interpretar, digamos, más allá de la animadversión que pudo haber generado un mandatario como Lasso, pero cómo interpretar que el resultado de esta consulta haya sido diferente al de febrero del 2023, si es que, por ejemplo, los temas eran muy parecidos, se abordaba casi lo mismo, y la campaña fue mucho más agresiva, la del 2023, que la de ahora, insisto, dejando de lado la animadversión que había por el presidente Lasso en ese momento? Sí, a ver, es indudable que el tema de las consultas populares, más allá de qué te están preguntando, es quién te lo está preguntando, ¿no? Entonces sí hay una diferencia entre una consulta popular y otra dependiendo de quién está planteando la consulta, y eso creo que nos quedó clarísimo, sobre todo con la pregunta de la extradición de Guillermo Lasso y la de Daniel Noboa, considerando que incluso la de Guillermo Lasso era, digamos, menos restrictiva, por decirlo de alguna manera, porque la extradición era solamente para un tipo de delitos, la de Daniel Noboa abría el espectro de todos los delitos. Entonces creo que eso en primera instancia. Ahora también hay otra cosa que considerar, y es que el timing, ¿no? La consulta popular también los resultados de la consulta popular también dependen un poco del tiempo en el que se presente la consulta, ¿no? Y en el momento en que Lasso presentó su consulta, él estaba ya demasiado desgastado a nivel político. El presidente Daniel Noboa lo hace en los primeros meses de su mandato, entonces de alguna manera sí tiene, digamos, más fresca esa sensación de parte de la ciudadanía, y la ciudadanía también intenta dar como un voto de confianza en este momento inicial
para esta que es su principal preocupación, que es el tema de seguridad, ¿no? Entonces, más allá del apoyo a alguien, que me parece que aquí la ciudadanía deja claro que no es un apoyo específico a una persona, ¿no? Ni para quien votó que sí, ni para quien votó que no, sino que es más bien es entregar como un voto de confianza para quien tiene en su poder en este momento y en sus funciones el intentar solucionar el problema de la seguridad, de la inseguridad. Pero con los plazos que hay que esperar, o sea, tampoco es que va a ser una solución, primero que no va a ser una solución inmediata, para nada. De segundo, hay que esperar que se procese todo y tercero, hay que esperar que cuando se aplique, funcione. Ese es el riesgo, ese es el riesgo ¿En qué medida hay consulta, experiencias en otros lados de que se ha tomado medidas parecidas y han dado o no han dado resultados? Ese es el riesgo de la consulta. La confianza ciudadana es muy frágil, ¿no? En algún momento la confianza ciudadana está ahí y luego, digamos, porque algo se mueve, puede variar, ¿no? De hecho, el tema de la crisis energética nos demostró cómo hizo tambalear un poco los resultados de la consulta popular, porque la confianza ciudadana es muy frágil, hay que tenerla, hay que fortalecerla día a día y me parece que el riesgo de la consulta podría ser que la ciudadanía no vea soluciones inmediatas. Entonces, esto es algo que sí, el gobierno sí tiene que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque las modificaciones legales van a tardar y en efecto esta también lo que implica la ejecución va a tardar, de manera que tendrá que aplicar medidas inmediatas para paliar el tema de la inseguridad hasta que los resultados de la consulta puedan ser visibles. En las últimas horas también hemos conocido que, y para abordar también temas legislativos, doctora, pero sobre otros ámbitos de competencia también, por supuesto, del primer poder del Estado, que es el de la fiscalización. Se han calificado a trámite 4 pedidos de juicio político en este orden: Andrea Montalvo y Pablo Arosemena, 2 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso; Gabriela Sommerfeld y Mónica Palencia, 2 funcionarias actuales. La comisión de fiscalización, más o menos en promedio, ¿cuánto tarda un proceso de intento de juicio político como lo conocemos? ¿Y cuánto tardaría, por ejemplo, en llegar el de Gabriela Sommerfeld, que en orden de prelación está en tercer lugar? Bueno, es que todavía faltan algunos juicios políticos. De hecho, todo esto de poner juicios políticos lo que hace es retardar El trabajo de la comisión. Los recientes, exacto. Entonces, bueno, el procedimiento es un procedimiento en el que el CAL analiza el tema de forma, luego esto pasa a la comisión de fiscalización y en la comisión de fiscalización hay un procedimiento que es un procedimiento, digamos, que podría ser rápido, ¿no es cierto?, de 30 días, en el que hay esta especie de defensa, de presentación de cargos, etcétera, y luego de pruebas, de presentación de pruebas, luego se presenta un informe, ese informe va al pleno y el pleno decide, digamos, si llama a juicio político o no. Entonces, esto tiene un tiempo, toma un tiempo, ¿no? Entonces, yo no creo que sea rápido, la verdad. No tengo con exactitud, digamos, calculado en cuánto tiempo podría llegar el juicio político de Gabriela Sommerfeld, pero va a tardar porque están varios juicios ahora mismo a la fila, ¿no? Entonces no creo que sea por lo menos en los próximos 3 meses. Doctora Ron, hace algunos días la ministra de Trabajo presentó una denuncia por traición a la patria en contra del expresidente Rafael Correa. ¿Qué futuro en el ámbito legal tiene esta denuncia? ¿Existe o no existe una causal para acusar al expresidente de traición a la patria? Esto en momentos en que se discutía las posibles sanciones que podría tener el Ecuador a nivel internacional por haber violado la soberanía de la Embajada de México en Quito. ¿Tiene o no tiene futuro desde el punto de vista legal esta denuncia? Me parece más político, ¿no? Más un tema, digamos, no sé, más político que jurídico, pero hay una causal, digamos, un delito de traición a la patria en el COIP. Habría que ver si se ajustan los requisitos, si se ajusta la conducta al tipo penal y luego el procedimiento penal que corresponda, la investigación, a ver si hay las pruebas necesarias y si es que eso es pertinente, inicia un proceso penal. Yo no le veo, la verdad, mucho futuro a ese tema. Me parece que es más bien un tema político más que algo que vaya a derivar realmente en una sanción penal.
Respecto a los temas de el trabajo por horas y el tema de el arbitraje internacional, una vez que en la consulta popular la mayoría ha decidido que no se dé paso a esos dos asuntos, ¿le queda alguna otra herramienta al gobierno para insistir en el tema o ya definitivamente sobre eso no se debe discutir? Siempre se puede, ¿no? El tema de las modificaciones laborales podrían discutirse a nivel de la Asamblea Nacional. Ese, digamos, es el espacio además propicio para hacerlo. El tema del arbitraje internacional y de si se quiere discutir un tema de modificación laboral como el trabajo por horas, tendría que discutirse en la Asamblea Nacional, digamos, a partir de si hay la posibilidad de generar una reforma constitucional, ¿no? Uh-huh. Pero ya a través de otras vías de modificación constitucional, que podría ser la enmienda, que podría ser la reforma constitucional, habría que analizarlo y evidentemente se necesita un dictamen de parte de la Corte Constitucional, pero siempre hay posibilidades ahora para eso evidentemente hay que cumplir con lo que la Corte Constitucional diga respecto al procedimiento y también tener los votos dentro de la Asamblea Nacional. Y eso, digamos, es un poco más complejo, ¿no? Uh-huh. El último estado de excepción, doctora Ron, el último estado de excepción no fue por temas de seguridad como tal, sino por la crisis energética. ¿Se ajusta este estado de excepción solicitado o decretado por el presidente de la República a las condiciones que debe reunir para hacerlo? Eso es algo que la Corte tiene que analizar. Más allá del tema de si es posible o no, me parece que la crisis energética sí es un tema grave, es un tema que causa conmoción. Claro, la ciudadanía se está quedando 7 horas diarias sin luz y eso sin duda alguna causa conmoción. El análisis que hay que establecer es si esa conmoción es a partir de esa conmoción es posible generar un estado de excepción y es posible además las medidas que se están dictando para ese estado de excepción, ¿no? Por ejemplo, el movilizar a las Fuerzas Armadas por un estado de excepción de crisis energética, no sé si esté justificado, digamos. Ese sería el análisis que habría que realizar, cuál fue la motivación del presidente de la República para generar una medida como la movilización de Fuerzas Armadas en un contexto de emergencia energética. Uh-huh. O sea, y si hay, digamos, ese nexo común, ese es el análisis. Ya, es constitucional que se hayan militarizado centrales hidroeléctricas. Exactamente, que el tema del estado de excepción podría estar justificado porque a mí me parece que sí hay un tema ahí de emergencia energética como tal, pero quizás las medidas son las que tendrían que analizarse con cuidado, las medidas que se están tomando a raíz de ese estado de excepción. Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, muy gentil, muy amable. Muy amable, doctora. Un abrazo.